Hola, bienvenidos a temas de derecho, algo del derecho romano 1. Y hoy vamos a ver el tema de el imperio, principado y autocracia. Bueno, esto sucede a partir de la muerte del César en el año 44 a.C., lo cual conduce a la concentración del poder en manos del sobrino de este César llamado Octavio. Bueno, él es nombrado el príncipe del Senado y se le atribuye imperium. Bueno, príncipe, deben de saber que la etimología de príncipe es como el primero, el principal del Senado. Ahora bien, el Senado le confiere también de igual forma el título de Augusto, que es lo que se le da a una persona como de carácter sagrado, además de recibir las provincias ocupadas militarmente, por lo cual también llega a ser el jefe de los ejércitos. También recibe todas las potestades de las magistraturas republicanas. Aquí se incluiría también lo judicial, por lo cual le es conferido el poder de atender la reestructuración de las leyes y las costumbres en Roma. Ahora bien, de esto surge una diarquía. Estamos hablando de dos que comparten los poderes. En este caso sería ese príncipe y el Senado. Claro que al paso del tiempo se convierte en una autocracia, que significa que es una forma de gobierno en la cual la voluntad de una sola persona es la suprema ley. Esto viene del origen etimológico griego de auto, por sí mismo, kratos, poder, es el poder que emana de uno mismo. Bueno, eh, cabe mencionar que los poderes de este emperador Octavio eran principalmente que no tenía límites, gobernaba sobre todas las provincias, así como también tenía el mando y organización de las legiones que se establecían en ellas, pero también tenía la convocatoria del concilio, de la plebe y del senado. Eh, no podían violar el poder que él tenía, además de tener él el poder de veto de algunos de estos concilios. Entonces era un poder pues, prácticamente absoluto. Ahora bien, pues esto contribuye a la unión del imperio romano, pero él aporta cuatro procesos sobre todo, que sería, cambia la federación como tal por la anexión. Se refiere básicamente a que existía una nación dominante que era Roma y sus territorios dominados. También mantiene un mismo tipo de organización en todo el imperio, es decir, un mismo sistema que era el municipal. Y también da reconocimiento de ciudadanía a todos los hombres libres del imperio. Posterior a ello, existen también, bueno, más bien con ello, lleva unas transformaciones socioeconómicas que se refiere principalmente a que la milicia ya se torna de carácter profesional. Con esto también viene el esplendor de la literatura latina y también empieza a haber una restricción de acceso al poder porque solamente los príncipes eran elegidos dentro del núcleo familiar. Ahí sí ya era por esa cuestión de parentesco. Um, También empieza a existir un uso excesivo de oro y plata que conllevarán al final a la caída del imperio. Bueno, posterior a esto que realiza Octavio en los inicios del imperio, hablaré de Diocleciano y Constantino. El primero instaura un sistema de tetrarquía. Sobre todo el objetivo era defenderse en las fronteras y también organizar un nuevo acceso al poder, pues divide el imperio en Oriente y Occidente. En el Oriente, bueno, ahí se maneja, bueno, más bien en Oriente y Occidente se manejan a estos líderes o dirigentes del imperio con el nombre de Augustos y de ahí eligen a un César que es el que va a hacerse cargo de los territorios. Ahí están los cuatro, dos Augustos y dos César.
respectivamente para Oriente y Occidente. Y también a la muerte o retiro de alguno de ellos, de algún Augusto, puede ser reemplazado por un César, que a la vez elige a otro César. Básicamente es así. En el plano económico, Diocleciano emite un edicto de precios máximos para frenar la inflación. Es algo que hace este emperador. Después Constantino, estamos hablando también de estos años de 300 después de Cristo, establece una colonia, se establece ya en la colonia de Bizancio. Este nombre de Bizancio perdura hasta el año 330 para después llamarse Constantinopla, la polis de Constantino o la ciudad de Constantino. Bueno, esto perdura hasta el año 1453 cuando cambia su nombre ya por Estambul. Todo esto contribuye a la división futura del imperio, el haber dividido en Oriente y en Occidente. Aparte, Constantino deja de lado las tradiciones romanas y estatuye que la pertenencia a la clase debe ser de acuerdo al puesto, esa pertenencia, y no por la clase tener acceso a los puestos. Asimismo, Constantino es el primero en que adopta el cristianismo y lo hace por una cuestión política de que surge en el imperio una unidad y fortaleza no solamente espiritual, sino que colectivamente hablando en un pensamiento ya la instituye como una religión oficial. Bueno, cabe mencionar respecto de Constantino que, bueno, esto lo realiza después, más bien antes de la victoria que tuvo en la batalla del puente de Milvio en el 312, y solamente es hasta el año 380 cuando realmente el cristianismo se convierte en la religión oficial y exclusiva del Imperio Romano por un decreto del emperador Teodosio. Bueno, ya solamente me resta decir también que la división del imperio se hizo para evitar la confrontación por el poder, pues ya era muy grande. El emperador cumplía con las funciones de ser tanto fuente de derecho como fuente de autoridad, y esto desafortunadamente también va en demérito cuando empiezan a existir las infiltraciones e invasiones de los bárbaros entre los siglos 3 y octavo de nuestra era, y marcan la transición de la historia antigua a la Edad Media, a la que conocemos de esa forma actualmente. Este imperio ya dividido en Occidente llega a caer cuando llega al poder Odoacro, y entonces somete a Roma a leyes bárbaras. Es el derecho vulgar, en donde ya no se aplica la lógica jurídica romana, sino una lógica primitiva, en donde el campesino o el soldado era su lógica la que imperaba en ese tipo de derecho. Bueno, mientras tanto en el Oriente sí conservan en lo militar y en su derecho la diplomacia, la supremacía del Estado, la tradición romana y la lengua, en tanto que en la literatura y culto en Oriente empiezan a tener ese origen ya más griego, por lo cual ya se le empieza a denominar como el Imperio Bizantino, con esos rasgos helénicos como romanos. Bueno, pues espero que haya sido de utilidad esta pequeña conversación y nos vemos en la próxima. Gracias.